el seminario. ¿Se ve bien la pantalla primero, chicos? ¿Sí? Hola. Buenos días, gracias. Ya, vamos a hacer seminario. En realidad, seminario debíamos haberlo hecho presencial, chicos, como debería ser. Sin embargo, a inicio de semana, por los bloqueos, me solicitaron algunos que sea virtual. Bueno, en todo caso, igual van a tener la grabación. Les he dejado también ya las diapositivas, ¿verdad? Bueno, entonces, como quiera que ya les he dejado las diapositivas, ya tienen todas las respuestas, no voy a hacer ya tantas preguntas y respuestas, es más, casi nada, solo una que otra. Aquí el objetivo entonces va a ser aclarar algunas cosas, resaltar algunas cosas que les va a servir en el examen y las dudas que ustedes tengan puedan realizar las preguntas correspondientes. Entonces, empezamos con el seminario, con el cuestionario de bioseguridad y seguridad química. En esencia, esto es más teórico, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los principios de la bioseguridad? Son 3 pilares importantes de la bioseguridad: la universalidad, el uso de barreras y los medios de eliminación. De un modo general, la universalidad se refiere a que todo paciente que acude a un hospital o a un laboratorio para que se le traiga sangre o que se le haga un tratamiento, todo paciente debe ser considerado o debe mantenerse o debe tener cuidado con todas las precauciones de bioseguridad. Ningún paciente va a ir avisando que tiene VIH o tiene hepatitis B u otra enfermedad transmisible, ¿verdad? Entonces, todo se considera como potencialmente susceptibles de ser posibles contaminantes. Luego, el uso de barreras, que sobre todo evita la exposición con sangre y otros fluidos orgánicos de precaución universal, que vamos a ver ahorita, y utilizando el uso de barreras como barreras físicas, como barbijos, mandiles, guantes, gafas, o barreras químicas como los desinfectantes, o barreras biológicas. ¿Recuerdan cómo las inmunizaciones? Pues evitamos la exposición y reducimos el riesgo de contaminación. Y el tercer pilar son los medios de eliminación. Este pilar, y esto resalto, este pilar incluye el aspecto ético, chicos. Cómo se debe dispensar o, eliminar los residuos infecciosos que generamos en laboratorios, en hospitales, etc. Cubre el aspecto ético. Entonces, este pilar hace alusión a los procedimientos que deben ser totalmente normados de cómo se eliminan los materiales de contaminados. Este es todo un tema. La segunda pregunta: ¿cuáles son los líquidos de precaución universal? Como su nombre indica, de precaución universal, pues encabeza a la lista la sangre, los fluidos corporales contaminados con sangre. ¿Por qué tanto la sangre? Porque obviamente en ciertas enfermedades transmisibles y que deben ser considerados importantes en bioseguridad, están la hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C, está el VIH, ¿verdad? Que sobre todo se concentran en sangre. Entonces, desde ese punto de vista, es un líquido de precaución universal. Y no solo la sangre, sino cualquier fluido corporal que hubiera sido contaminado con sangre. Por ejemplo, orina con sangre, esputo con sangre, secreciones de heridas con sangre. Todo lo que tenga sangre se vuelve líquido de precaución universal. Y otros líquidos que contengan o no sangre, que por sí mismos son peligrosos, como el líquido amniótico, pleural, sinovial, ascítico, cefalorraquídeo, semen, secreciones vaginales e incluso leche materna. Esto quiero aclarar. En este caso, la leche materna se vuelve un líquido de precaución universal si la madre tiene, diagnosticado VIH. El líquido amniótico del bebé se vuelve si la madre está diagnosticada con VIH o con hepatitis B. En esos casos, cuidado, no cualquier leche materna de una mamá sana es un líquido de precaución universal. Cuidado, se refiere a pacientes que estén diagnosticadas con VIH o hepatitis B. Tengan o no sangre, esos líquidos son de precaución universal. ¿Cuál es la diferencia entre desinfectar y esterilizar? Son 2 procedimientos que nos ayudan mucho en bioseguridad. La desinfección es un proceso que elimina a prácticamente todos los microorganismos, pero no a las endosporas.
Asumo que esto han respondido bien, todavía no he revisado sus informes, porque otra cosa más, chicos, todavía me siguen enviando. Con retraso tan grande, obviamente no vale lo mismo, o puede incluso no valer. Tienen que aprender a ser cumplidos, chicos. Les puedo entender un día, pero no pues recién ahora. Ahora todavía, y he sacado foto, me siguen mandando con retraso demasiado, cuando ya he entregado todas las respuestas del cuestionario. Algunos de esos informes, me voy a fijar, no van a valer. Tienen 0. Bueno, no va a ser tanto así, chicos, ya, pero tampoco no se acostumbren a eso, ¿no? No es bueno, hay que cumplir. Les puedo dar una flexibilidad de 24 horas. En otras ocasiones eso no es correcto de mi parte. Bueno, les decía que la desinfección mata a todos los microorganismos, excepto a las endosporas. Las endosporas son ¿qué les digo? Algunas bacterias tienen la particularidad de formar como un caparazón. Eso se denominan esporas. Su composición generalmente son polisacáridos. Y se forman algunas bacterias, como Bacillus, por ejemplo, el bacilo del anthrax, otros bacillus, forman esta protección y sobreviven estas bacterias en situaciones, digamos, que no son las mejores para su multiplicación. En periodos de sequedad o exceso de humedad, falta de alimento, pueden sobrevivir meses. Entonces, cuando recién encuentran un ambiente propicio, cuando ingresan a algún huésped, eliminan su espora y se vuelven contaminantes. Entonces, la desinfección, cuidado, no mata a estas formas de vida. Y se aplica solamente a objetos inanimados. La aplicación del proceso de desinfección, que se denomina más antisepsia, es otro asunto, ¿no? La esterilización. La esterilización es un proceso mediante el cual se elimina, ahora sí, completamente toda forma de vida microbiana, incluso las esporuladas. ¿Por qué? Porque se utilizan procedimientos que incluyen, por ejemplo, el uso de un autoclave, en el que se aplica vapor caliente a presión. Una atmósfera de presión, temperatura de 121 grados, que ni una endospora soporta eso. En algunos casos, calor seco. Un óxido de etileno es un gas que se utiliza para desinfectar materiales que no pueden entrar en un autoclave. Esa es la principal diferencia. Y obviamente también a objetos inanimados, ¿no? Que es un desinfectante de alto nivel. La desinfección, si bien no mata endosporas, pero es sumamente útil y se debe aplicar siempre en todos los establecimientos de salud, en la desinfección de mesones de laboratorio, etc. Y existe una clasificación de los desinfectantes de alto nivel, nivel intermedio e incluso de bajo nivel. Los que se utilizan más son de alto nivel y de nivel intermedio. La pregunta era de alto nivel. ¿Cuáles son o qué es un desinfectante de alto nivel? Mejor, la pregunta es si dice qué son aquellos desinfectantes que se utilizan en establecimientos de salud y que además han sido aprobados por la FDA y la EPA. FDA y EPA son organizaciones internacionales que avalan no solamente que son efectivos estos desinfectantes, también indican que no hacen daño al medio ambiente. La FDA es la Agencia de Alimentos y Drogas, y EPA es la Agencia de Protección del Medio Ambiente, ¿no? Environmental Protection Agency, Agencia de Protección al Medio Ambiente, porque no se trata solo de desinfectar, sino también se trata de cuidar el medio ambiente. Entonces, los desinfectantes de alto nivel son aquellos que sirven para desinfectar materiales críticos, son aquellos que entran a cirugías, semicríticos igual, o para desinfectar derrames o instrumentos contaminados con fluidos biológicos de precaución universal, que ya sabemos cuáles son. Bueno, están glutaraldehído, etcétera, etcétera. Lo que quiero resaltar aquí es que los desinfectantes de nivel intermedio son más para materiales semicríticos y limpieza de superficies. Fíjense que aquí está el etanol. Hemos usado mucho el etanol en la pandemia. El etanol debe estar a una concentración del 70% para que sea efectivo como desinfectante. El isopropanol al 90%. En ambos está el hipoclorito de sodio.
Es un desinfectante muy utilizado. Puede ser de alto nivel, fíjense, si es que está a 5.000 partes por millón, y se vuelve de nivel intermedio cuando está a menor concentración, 1.000 partes por millón. Entonces, es cuestión de concentración en el caso del hipoclorito. Ustedes deben saber manejar también partes por millón. Saben lo que es partes por millón, ¿verdad? Miligramos por litro, ¿verdad? Bueno, en algunos casos también es importante preparar en función de partes por millón. En algunos protocolos puede decir, prepare 5.000 partes por millón. Tienen que saber cómo preparar. Bueno, este es su equivalente, ¿no? Pero a partir de esto es importante saber preparar. Como el hipoclorito de sodio es muy utilizado, les puse la pregunta, ¿cuál es la acción desinfectante? No basta que me ponga, es un desinfectante de alto nivel. ¿Cuál es la acción? ¿Cómo actúa como desinfectante? Conocer eso de los desinfectantes es sumamente importante porque nos ayuda a tomar precauciones para que tengan un efecto, digamos, que cumplan con el efecto esperado. La actividad biocida de los compuestos clorados se debe fundamentalmente a esto, a la capacidad de formar ácido hipocloroso no disociado y a la liberación de cloro libre. Esos dos componentes son los que ejercen la acción biocida. ¿De cómo se forma? El hipoclorito de sodio, porque así mismo viene, ¿verdad?, en los frascos que conocemos como la lavandina, por ejemplo. El hipoclorito de sodio, cuando se disuelve en agua, se disocia en el anión hipoclorito y el catión sodio. Dado que el pH del agua tiene que ser, sí, eso hay que cuidar, ligeramente ácido, entonces el hipoclorito con un pH ácido forma el ácido hipocloroso. Este es el que ejerce la acción oxidante, porque su acción es netamente oxidante. A su vez, el ácido hipocloroso con el ácido clorhídrico que se forma en esta ecuación forma el cloro libre o cloro activo. Entonces, ¿qué nos indica esta ecuación? Si entendemos esto, entendemos, ¿verdad?, que no es conveniente usar el hipoclorito concentrado. Podríamos pensar, cuanto más concentrado mejor, pues no, porque concentrado no se activan no se forman estos dos componentes. Tiene que estar diluido. Además, que una recomendación, eso es importante, chicos, que cuando se preparan las soluciones de hipoclorito, se preparan un día antes máximo o 2 días antes si es que está herméticamente cerrado. Porque si preparamos una semana para usar 2 litros en una semana, a medida que abrimos y cerramos, el cloro se va porque es volátil, ¿verdad? Es un gas. Y entonces va perdiendo su acción biocida el hipoclorito. Se debe preparar máximo 24 horas antes de su uso. La inmunización es una barrera biológica importante. Les había puesto nada más que es una vacuna. Defina de manera sencilla. Asumo que sí lo han respondido bien, chicos. Una vacuna, expresándolo en un modo muy sencillo, dado que está en tercer año, sería de esta manera. Primero, ¿cuál es su composición? Una vacuna es una suspensión de microorganismos atenuados o muertos. Es decir, que se atenúan bacterias o virus, ¿no?, o riquecias. Atenuar son procesos de biotecnología mediante los cuales se le quita la virulencia a estos microorganismos. De tal manera que cuando se administran a un paciente no produzcan la enfermedad, pero sí tienen todos sus componentes que va a hacer que formen anticuerpos. O otra tecnología es matarlos. O sea, estos virus, bacterias muertas, pero que mantienen su composición bioquímica. Otras vacunas son las vacunas recombinantes, ¿no? Vacunas de subunidades, que consisten en extraer los polisacáridos o extraer las proteínas o carbohidratos que son antigénicos de estas bacterias para introducir o administrar a un paciente para que forme anticuerpos. ¿Para qué se administran? Pues se administran para estimular el sistema inmunológico. ¿Cómo? Generando inmunidad adquirida. La inmunidad, ustedes van a estudiar al año, puede ser natural o puede ser adquirida. La natural es cuando nos enfermamos y pues nuestro cuerpo reacciona y forma anticuerpos.
pero esta sería, la vacunación genera inmunidad adquirida, es decir, que es como forzada, ¿no? Y se forman anticuerpos, obviamente con el propósito de prevenir enfermedades. Todo trabajador del área de salud, así como ustedes los estudiantes que entran en contacto con un paciente, siempre deben estar vacunados contra la tuberculosis, pero no solo eso, hay otras vacunas que también son exigencias. Cuando ingresen ustedes a hacer una práctica en un hospital o a trabajar en un hospital, se les pide una cartilla de que tengan ciertas vacunas. Entre ellas está la vacuna, o sea, deben estar vacunados contra la tuberculosis. Existe una prueba, la prueba de la tuberculina. Les pedí que expliquen. Es una prueba que se utiliza para determinar si una persona ha sido expuesta al bacilo de tuberculosis. No quiere decir que diga que no indica que está enfermo. Indica que ha estado expuesta al bacilo de la tuberculosis. La prueba de la tuberculina también se llama prueba de Mantoux y consiste en inocular 0,1 mililitros de un derivado DPP, se llama. Pues DPP son las siglas del derivado proteico purificado, denominado comúnmente tuberculina, que en realidad es un antígeno proteico extraído de la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Al inyectar esta pequeña cantidad, 0,1 mililitros, de manera intradérmica en un paciente, se le dice que vuelva 48 o 72 horas después. Y un personal calificado debe medir la zona de infiltración. Fíjense, aquí en la foto se ve no este eritema rojo, sino esa induración, como esa hinchazón que se ve ahí. Si esa hinchazón mide 10 milímetros, se dice prueba de tuberculina positivo. Repito, si el diámetro del eritema es 10 milímetros, se dice tuberculina positivo. Por ejemplo, aquí no hay esa hinchazón, solamente está rojo. Esto se dice negativo. Entonces, ¿qué significa tuberculina positivo? No es que el paciente no es determinante de que tenga tuberculosis, pero sí nos dice que ha estado expuesta esa persona al bacilo de la tuberculosis. Por precaución se le pide radiografía de tórax, algunas otras pruebas más para descartar que esté enfermo. Pero nada más nos indica qué cosa que este paciente tiene. Ustedes van a ver al año en inmunología, nosotros tenemos nuestros linfocitos, los linfocitos T de memoria, que cuando ingresa este antígeno, inmediatamente los linfocitos los reconocen. Yo conozco este antígeno, y empieza a formar en la zona una reacción de inflamación. Entonces, el diámetro nos indica cuán importante es esa zona o esa reacción inflamatoria. 10 milímetros positivo, pero no quiere decir que tenga tuberculosis. Puede haber estado vacunado o puede haber tenido antes, pero puede estar sano. Para eso se hacen otras pruebas, repito, como radiografías de tórax. ¿Cómo actuaría en las siguientes situaciones? Poner énfasis en actitudes y valores. Al realizar una práctica en laboratorio, usted derrama accidentalmente ácido nítrico. Ustedes saben que el ácido nítrico es un ácido muy oxidante, muy peligroso, muy corrosivo. ¿Cómo debe actuar en este caso? Bueno, esto no he colocado, chicos. Sabemos, ¿verdad? Que, a ver, ¿alguien me puede decir qué se hace en ese caso? Si se derrama ácido nítrico en el mesón, ¿qué harían, chicos? Primero hay que neutralizar, doctora, con una base si es un ácido. ¿Con qué base, Dalia? Lo que utilizamos en la cocina, el bicarbonato, eso es lo más accesible, o también se puede utilizar otros. ¿Otro cuál? Había otro. No puedes usar otro, porque no puedes poner una cosa, digamos, hidróxido de sodio con ácido nítrico, es tremenda reacción exotérmica. Basta con el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, como dice su compañera Dalia, sí puede neutralizar, pero nada más así se echa eso. ¿Alguien más quiere añadir? Aiza, Dalia, Aiza. ¿En qué grupo estás, Dalia? En el 302, ¿no? Sí. Espera un cachito. Ya.
¿Alguien que más quiere añadir algo? María Alejandra. Doctora, para neutralizar, si no me equivoco, hay que añadir el ácido, hay que añadir bicarbonato de sodio con una mezcla de 50-50 de bicarbonato con cal sodada. Y esto tenemos que ir aplicándolo poco a poco para evitar reacciones violentas. No está mal, sí. Podría ser mezclar con cal sodada, que dice que sería hidróxido de sodio comercial, pero basta con el hidróxido, con el bicarbonato de sodio. Pero también, ya te he anotado, Huaytari Ramírez, María Alejandra. Ya. También, sin embargo, chicos, hay que aumentar algo, que se debe delimitar el área. Digamos, ha habido un derrame para que no siga avanzando, ¿verdad? Para que no siga avanzando el ácido nítrico, tenemos papel toalla, se hace como rollos de papel toalla y se delimita el área para que no avance más, para que no tengamos que usar mucho bicarbonato, ¿no? Aparte de eso, y que no vaya dañando. Luego, una vez delimitado, ¿qué se hace? Por eso dice énfasis en actitudes también, chicos, que se dice primero, se avisa al responsable o al docente, se avisa a los compañeros, porque cualquiera se puede apoyar y listo, se quema su ropa, quema la piel. La respuesta completa, aparte de lo que han dicho sus compañeras, es primero avisar al responsable, docente, o avisar a los compañeros que ha habido un derrame, delimitar con papel y luego añadir el bicarbonato. Esperar unos minutos, primero va a burbujear y esperar unos minutos que esté total. Si ha sido mucho, aumentar un poquito más. Y después, transcurrido un tiempo, con un cepillo, desechar en basurero de residuos comunes, porque ya está neutralizado. Y luego lavar nada más con agua y jabón. Esa es la respuesta completa, chicos. Bueno, les puse un ejercicio. Usted debe preparar 100 mililitros de una solución de hipoclorito al 0,5% para desinfectar un derrame, por ejemplo, de un líquido biológico, heces, orina, sangre, cualquiera. En el laboratorio usted cuenta con hipoclorito comercial al 5%. ¿Cómo prepararía dicha solución? Realice los cálculos e indique qué precauciones de seguridad química debe tomar en cuenta. Pues asumo que lo han hecho, es facilito, ¿verdad? El hipoclorito está al 5%, aplicamos esta ecuacióncita. Al 5%, ¿qué volumen vamos a tomar del hipoclorito al 5% para tener una concentración del 0,5% con este volumen? Pues eso nos da unos 10 mililitros. ¿Y cómo vamos a preparar? Vamos a preparar en una probeta, ¿verdad, chicos? Colocamos un poco de agua, luego 10 mililitros del hipoclorito y enrasamos hasta 100. Cuidados de seguridad química. Siempre que se maneja hipoclorito debería ser en campana de seguridad química. Como no tenemos campana, siempre hay que ir cerca a una ventana. Y además la persona que prepara debería usar, mejor dicho, gafas de seguridad. Y guantes también puede ser. Y barbijo. En realidad hay barbijos especiales en los P100, pero por lo menos barbijo normal, sí. Bueno, esas son las precauciones de seguridad química. Cuestionario 2. Exactitud y precisión en laboratorio. Explique el concepto de calibrar en el contexto de la química. Espero que sí hayan respondido, chicos. Asumo que sí. Ustedes pueden... Doctora, en el ejercicio estaba mal era al 0,5% y estaba con 0,1% en el ejercicio. Sí. Y el resultado. Sí, espérenme un cachito. De precisión, espérenme por acá. Sí, yo en lo que les he compartido puse 0,1, ¿no ve? Sí, me había equivocado. En todo caso, ustedes bien. Y ya, si yo lo había colocado 0,1 en lo que les he compartido. No hay problema eso, chicos, con que resuelvan bien esto. Espérenme, alguien me estaba pidiendo un link. Bueno, me dicen que tienen no sé qué clases, pero pueden entrar a otros grupos. Yo les he compartido links a los del grupo 312 y 13 que han pedido permiso ayer
pero para que no se aglomeren en un solo grupo, ¿no? Porque MIT no admite más de 99, creo es ahora, antes era 100, ahora es 99. Bueno, explique el concepto de calibrar en el contexto de la química. Según organismos internacionales como la Oficina de Pesas y Medidas, cuando calibramos o para calibrar un instrumento o estándar se necesita disponer de otro de mayor exactitud, denominado patrón. Hemos dicho, ¿verdad?, que toda medición es una comparación, pues toda calibración es una medición y en consecuencia también es una comparación. Entonces, para calibrar necesitamos contar con un patrón de alta exactitud, contra el cual vamos a comparar si está o no calibrado nuestro instrumento. En el proceso de calibración se realiza una cadena ininterrumpida denominada trazabilidad. Este es un término, digamos, palabras mayores de calibración. Hay entidades y organismos en todos los países, también aquí en Bolivia, que se ocupan de calibrar termómetros, calibran pipetas, etc. Ellos sí hacen la trazabilidad, es decir, cómo está nuestro instrumento respecto a su instrumento y su instrumento cómo está respecto a otro instrumento. A eso se refiere trazabilidad. En nuestro caso, lo que hemos hecho al calibrar, chicos, si se dan cuenta, hemos tomado como referencia el error del fabricante, que vamos a ver ahorita en el ejercicio. Explique por qué el porcentaje de error obtenido en la calibración de un material volumétrico puede ser mayor cuando se trata de volúmenes muy pequeños. Cuando el volumen es muy pequeño, chicos, es como si diríamos en palabras muy simples. Cuando el volumen es muy pequeño o la masa que estamos pesando es muy pequeña, hay que tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque una pequeña variación, ya sea en el volumen o en la masa, altera el valor real. En cambio, si estamos trabajando con un volumen más grande, una pequeña variación que ocasionaríamos no afectaría de igual modo al valor real. Por esa razón, se han fabricado, ¿verdad? Hay pipetas de 1 mililitro, hay pipetas incluso de 0,1 mililitros, hay micropipetas, a objeto de disminuir este posible error que acompaña cuando medimos volúmenes pequeños o masas pequeñas. Ese puesto define el concepto de desviación estándar y explique cuál es su aplicación en el análisis químico. Asumo que también lo han hecho bien, chicos. La desviación estándar es una medida de la dispersión de datos alrededor de una media. Es una medida que nos indica, cuando tenemos una población de datos, nos dice esa población de datos están muy dispersos alrededor de una media. Cuando la desviación estándar es grande, se dice que existe mucha dispersión de datos. Por ejemplo, si tenemos una población de datos, el valor más frecuente se considera como la media. Los valores que estén debajo de la media o por encima de la media pueden ser calificados aquellos que están muy cerquita de la media en menos o muy cerquita en más, o lejos en menos o lejos en más. Ese muy cerquita, ese lejos, ¿cómo lo expresamos? Mediante la desviación estándar, que se calcula, ¿verdad? Mediante las ecuaciones que ustedes ya saben, aunque puedan hacerlo directo en una máquina de calcular, conociendo la media, la sumatoria, sacando la raíz cuadrada, etc. Ese dato nos indica cuán dispersos están nuestros resultados. Si nuestra desviación estándar es pequeñita, quiere decir que esa población de datos la población de datos que hemos recogido, esos datos recogidos de una población mejor, están poco dispersos. No siempre se puede decir que si tengo una desviación estándar, la población de datos son dispersos. Puede ser que realmente sean dispersos o pueden ser que haya un error implícito en eso. Ustedes han visto eso en estadística. Por ejemplo, si medimos la glucosa en sangre de un grupo de estudiantes, ¿no? Entonces obviamente va a tener una desviación estándar relativamente grande, 10 miligramos, por ejemplo. No quiere decir que hemos hecho mal, sino que los estudiantes que hemos tomado la muestra, la población, tiene sus diferencias naturales. En cambio, cuando agarramos una masa y lo pesamos, la misma masa en una balanza, el ejemplo que les había puesto, la misma masita,
en la misma balanza, la misma masita, en la misma balanza, 10 veces, ahí sí tenemos que tener una desviación estándar muy baja. Pero si agarramos una población X, yo no voy a esperar ni voy a escoger a ver quiénes tienen, ya sería sesgado, ¿no? Con esa aclaración. Entonces, es una medida de dispersión de datos. Nos dice cómo se dispersan los datos alrededor de una media. Usted trabaja en un laboratorio de análisis químico. Cada periodo debe calibrar su material volumétrico con exactitud, o sea, su material volumétrico de exactitud. Hoy día le tocó calibrar una bureta de 25 mililitros. La bureta expresa un error del fabricante de 0,06. Y los datos les he puesto más abreviado, ¿verdad? Masa del agua contenida en la bureta, M1, M2, y la media 26,56 gramos. La temperatura de trabajo fue de 24 grados. Calcular el error porcentual. Asumo que lo han hecho bien también, ¿verdad? A 24 grados centígrados tienen esa tablita que 1 gramo de agua ocupa un volumen de 1,0036. La masa que hemos obtenido, contenida en nuestra bureta, ocupa un volumen de 26,65. Ya nos está indicando aquí, ¿no?, que hay mucha discrepancia, pero no podemos quedarnos así. Tenemos que calcular el error porcentual. El error porcentual se calcula, ¿verdad?, con esta ecuación, pero tenemos que tener una referencia. ¿Cuál es nuestra referencia? El error del fabricante. ¿Qué significa 006? Significa, el fabricante nos está diciendo que la bureta mide 25 mililitros más 006 o menos 006. Es decir, que el volumen dispensado por esa bureta puede estar entre 25,06 o 24,94, porque siempre nos acompaña un error en toda medición. Entonces, esta es nuestra referencia. Como vamos a calcular el error porcentual de nuestra práctica, tenemos que tener un dato de comparación. Por eso sacamos cuál es el error porcentual del fabricante. El error porcentual del fabricante será, para el fabricante, 25 es el dato verdadero. Y es lo que hubiera obtenido al calcular el fabricante. Por ejemplo, 25,06 sobre 25, perdón, no acabé de hacer eso. Nos da 0 y pico, chicos. ¿Cómo nos da en nuestro caso? Perdón, chicos. El dato teórico para nosotros no va a ser 25 como para el fabricante. Va a ser 25,06 o 24,94. El teórico del fabricante. Entonces, 25,06 menos lo que hemos obtenido sobre el dato teórico en función de nuestra referencia. Eso no es un valor muy alto. Obviamente, la respuesta aquí es que la bureta está muy descalibrada. Lo importante es el procedimiento que utilicen acá, chicos, y justificar. Doctorita, una pregunta. Esto del error del fabricante, el ejercicio me ha salido menos 99,24. ¿Eso estaría bien o algo me he equivocado? Perdón, el error del fabricante, ¿cuánto te ha salido? Menos 99,24 me ha salido. El error porcentual del fabricante no está mal. Eso es lo que estaba pensando. Por eso, pero tienes acá los datos. 25,06, esto tiene una lógica, ¿verdad? Estamos tomando el error del fabricante, que es, como diríamos, es nuestra referencia máxima. Además, nunca te puede dar un valor negativo, porque esto es un valor absoluto, chicos. Recuerdan, el valor absoluto no tiene signo. Entonces, en este caso, si yo hubiera hecho eso, tendría valor negativo, pero esto es valor absoluto, ¿recuerdan? Entonces, tienes que tomar en cuenta el dato
teórico es 25 para el fabricante que está ahorita con una tecnología de esas buenísimas que nos va a vender el equipo. Y saca este dato, él ha calibrado y saca este dato y por tanto sacará un valor que es 0. Ahorita no sé, chicos, a ver si ustedes calculan cuánto es eso. Solo que en mi teléfono sale una propaganda. $0.25, ¿no? Sí, chicos, 0.25. Ya, ese es el error del fabricante. ¿Está claro? Y obviamente aquí nos ha dado un error tremendo, ¿no? Bueno, pues como se los he expuesto, es así. ¿Está claro quién preguntó? ¿Ha salido de la duda? Ya está bien, doctora. Aunque te salga, no puede salirte negativo. ¿Haces caso omiso? Sí, no, porque esto es un valor absoluto. Luego, la otra pregunta. En el control de calibración de una balanza analítica se obtuvieron los siguientes datos. En este caso, chicos, yo les dije en la práctica, en su cuestionario, usen los datos que se dio en la práctica. Pues yo no sé de memoria, solo es para explicar. He usado otros datos que tenían que haber hecho, sacar la media de sus datos, sacar la desviación estándar, calculando la desviación estándar, el coeficiente de variación, y luego expresar en un gráfico de Levy-Jennings. Un gráfico de Levy-Jennings, ustedes saben que se dispone la media y se coloca más una desviación estándar y luego más 2 desviaciones estándar. Y hacia abajo, en el área debajo de la media, menos una desviación estándar y menos 2 desviaciones estándar. Esto está haciendo alusión a la curva de Gauss que hemos visto. Y luego vamos colocando los datos que hemos obtenido. Es como si esto fueran las ordenadas. Si esto fueran las ordenadas y esto las abscisas. Y entonces, si nos da un gráfico de este tipo, ¿qué significa esto, chicos? ¿Qué significa este gráfico así tal cual está? Significa que los datos están dispersos alrededor de la media dentro de una desviación estándar. Dentro, más o menos, una desviación estándar. Sería el área de garantía. Quiere decir que hay reproducibilidad. Repito, significa esto que hay reproducibilidad de datos. Pero si nos daría una curva así, pues no hay reproducibilidad de datos. Esto es mal y esto es bueno. Entonces, la curva de Levy-Jennings nos muestra la reproducibilidad de datos cuando se hace una determinación de lo mismo, como en este caso, una pesada de lo mismo varias veces. Significamos que la respuesta de la balanza, en este caso, es buena, porque me está reproduciendo. Obviamente no puedo pensar que me va a dar igualito, ¿verdad? No va dentro de lo que es la probabilidad, porque siempre nos acompaña un error. Bueno. Otro ejercicio les dije, les he puesto la balanza de un laboratorio, de su laboratorio, de nuestro laboratorio, donde hacemos la práctica, ha sufrido un desplazamiento del 0. La variación es de 0,2 gramos. A ver, les pongo como si fuera algo así. Perdón, están mandando sus compañeros. Cachito, voy a responder. Permítame un cachito, estoy respondiendo, chicos, ¿ya?
porque, a ver. Ya. En la balanza del laboratorio les decía que ha sufrido un desplazamiento y tiene una variación de 0,2. ¿De cómo sé yo que tiene de 0,2? Agarramos un cuerpo, le llamamos cuerpo A, que tiene un peso certificado. O sea, en otra balanza yo peso ese mi cuerpo, ese cuerpito, y veo esa masa y mide 0,8 gramos. Agarro otro cuerpo con peso también certificado de 8 gramos, ese mismo cuerpito, esa misma masita, en una balanza certificada, en otra, me pesa 8. Pero en mi balanza resulta que la de 0,8 me pesa 1 y la de 8 me pesa 8,2. Ah, se ha desplazado en 0,2 gramos. ¿Es significativo? Yo voy a mi jefe y le digo, mire, está desplazada la balanza, hay que llamar al ingeniero. Me dice, bueno, hágame un informe de cuál es el error porcentual ahorita de nuestra balanza para que solicitemos el dinero para que se calibre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el error absoluto y el error porcentual en la pesada de los dos cuerpos para hacer el informe. Interprete los resultados. Entonces, calculamos el error absoluto del cuerpo A. El error absoluto, recuerdan, es el valor absoluto del valor medido menos el valor considerado verdadero, que sería 0,8, ¿no? El certificado. Me da 0,2. Del cuerpo B, si se fijan, el cuerpo B es 10 veces más que pesa 10 veces más que el cuerpo A. Entonces, el cuerpo B será peso obtenido 8,2, el peso certificado de referencia 8. Me da 0,2. En ambos me da el mismo error absoluto. ¿Qué pasa con el error relativo y error porcentual? El error relativo del cuerpo A, ¿verdad? Va a estar dado por dato teórico menos dato práctico sobre dato teórico por 100. Pero también podemos sacar solo el error relativo. Dato teórico menos dato práctico sobre dato teórico me da 0,25. Ese 0,25 es el error relativo que me indica cuánto está variando por unidad de medida. ¿Y cuánto será por cada 100? Ah, pues en ese caso multiplico por 100. Entonces el error en el caso del cuerpo o la masa que mide 0,8 gramos es de 25%. ¿Qué pasa con el cuerpo B? Que pesa 10 veces más. El error relativo estará dado 8 menos 8,2 sobre 8, 0,025. Pero multiplicado el error por 100 me da un error relativo o error porcentual del 2,5%. ¿Cómo interpretamos esto, chicos? ¿Qué significa esto? Con una masa de 0,8 gramos nos da 25%. Con una masa de 8 nos da 2,5% de error. ¿Qué le informo yo a mi jefe? Fíjense, chicos, cuando el peso es grande, por ejemplo aquí, 10 veces más 8, el error porcentual me dice que es bajo. Pero cuando el peso es pequeñito, el error porcentual es alto. Por este motivo,
es que el error porcentual expresa mucho mejor el error que acompaña una medición. El error porcentual expresa mejor el error que acompaña una medición. Porque con el error absoluto nos ha dado igualito. Ambos tienen un error absoluto de 0,2, pero el error relativo es diferente. ¿Qué tal si yo pesaba 8 gramos o 10 gramos y le informo a mi jefe, sabe que no está muy alto, 2.5? Digamos, somos un laboratorio que no es de altísima exactitud. 2.5 puede ser que no esté mal. Pero si yo en esa misma balanza mido o peso masas pequeñas, pues el error es enorme. Por esa razón, nuestra referencia siempre que tiene más valor, porque refleja mejor el error que acompaña una medición, es el error porcentual. Esa era la interpretación que tenían que haber hecho. Bueno, pasamos al cuestionario de los temas 3 al 5. Sobre la reacción de Molich, escriba las ecuaciones químicas de la reacción de Molich indicando el mecanismo de reacción. Bueno, esto indica, ¿verdad? Hemos visto que cuando colocábamos un tubo de ensayo en la muestra en la que queremos averiguar si hay carbohidratos, le añadíamos alfa-naftol y dejamos caer lentamente por las paredes ácido sulfúrico PA y se formaba en la interfase un anillo de color violeta, ¿verdad? Perdón. La pregunta es, ¿qué composición tiene ese anillo de color violeta? ¿De cómo ha sido azar? ¿Está fundamentado con algo? Pues eso hizo Molich. No es que Molich un día se levantó en la mañana y dijo, ahora voy a hacer mi reacción. Le voy a poner ácido sulfúrico y ¡pum! Me va a dar. No. Se sentó y escribió todo esto. Dijo que un carbohidrato, cuando esté en solución, gracias a los enlaces sigma, tiende a formarse, a curvarse. Entonces, si yo le pongo ácido sulfúrico, como tengo tantos grupos oxidrilo, los grupos oxidrilo tienden a deshidratarse en medio ácido. Si le coloco ácido sulfúrico, es probable que este ácido sulfúrico done un protón acá, esto se va como agua, y este oxígeno hace un ataque nucleofílico a este carbón. Y me formará el hidroximetilfurfural, escrito así, pero escrito así sería así. Continúa, más ácido sulfúrico, esto capta otra vez un protón, se va como agua y forma los dobles enlaces ahí al centro. Pero me queda el grupo carbonilo. El grupo carbonilo está polarizado, ¿verdad? Porque el oxígeno es más electronegativo. Al polarizarse este carbono y más en medio ácido, va a ser un ataque electrofílico a un compuesto. Le puedo poner alfa-naftol. Yo estoy hablando como si fuera Molich. Le coloco alfa-naftol. ¿Y por qué no fenol? Porque el alfa-naftol tiene 2 anillos aromáticos con dobles enlaces conjugados. Si le pongo más anillos de enlaces conjugados, voy a poder visualizar algún color. Pone alfa-naftol y este carbocatión hace un ataque electrofílico en posición para al oxidrilo. Y en consecuencia se une, ¿verdad? El omega hidroximetilfurfural, sabemos por qué se llama omega, ¿no? Se une al alfa-naftol. Pero todavía queda este oxígeno, que en medio ácido capta un protón y se va como agua y queda otra vez un carbocatión que otra vez va a atacar a otro alfa-naftol en posición para. Y así se forma la estructura esta que puede entrar en resonancia con esto. Y se forman fíjense, todos los dobles enlaces conjugados, doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple. Cuanto mayor número de enlaces conjugados hay, nuestro ojo percibe un color. En este caso, absorbe la luz, ¿verdad? Y refleja la zona correspondiente al violeta. Y por eso todos lo vemos como violeta. Entonces eso hizo Molich, lo probó y por eso pasa a los libros su nombre, chicos. No pretendo que me hagan todo esto, pero ¿de qué se trata? Es una reacción de deshidratación y reacciones ¿de qué? De ataque electrofílico en posición para en el grupo alfa-naftol. Sucesivas reacciones de ataque electrofílico
al alfa-naftol y dando reacciones de condensación y productos coloreados. La determinación de azúcares reductores en muestras biológicas tiene una aplicación clínica. Sobre todo sirve para detectar pacientes, chicos, que tienen intolerancia a la lactosa, sobre todo en niños. Entonces se pide un análisis de sus heces para ver si hay lactosa. Sabemos que la lactosa es reductor, es un azúcar reductor. Entonces, pues se aplica lo que hemos visto. No pretendo que sepan esto, 0,2 mililitros más 2,5, no, sino que se aplica la reacción de Benedict o Tromer para detectar lactosa en heces. Si aparece al calentar un color rojo ladrillo, indicamos si tiene azúcares reductores las heces, porque normalmente no deberían tener. Otro, explica utilizando ecuaciones químicas cuál es la función del hidróxido de sodio. Esto creo que hemos explicado ya muchas veces, chicos, en teoría, en las introducciones teóricas, ¿verdad? Lo que se forma es el endiol. El endiol es un intermediario que tiene un poder reductor mucho mayor que la molécula original. ¿Por qué? Porque puede donar un hidruro. El endiol es capaz de donar hidruros y los hidruros, ustedes saben que son reductores fuertes. Entonces es una manera de potencializar su acción reductora formando un endiol. Por eso se añade hidróxido de sodio. Explica utilizando estructuras químicas, utilizando la estructura química del azul de metileno, qué ocurre cuando se reduce este colorante. ¿Por qué se reduce? Si vemos su estructura, vemos aquí que cuando está oxidado, así tal cual, es de color azul, porque nuevamente vemos dobles enlaces conjugados, doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple, todito es conjugado, por lo menos desde aquí, acá. En presencia de una sustancia reductora, que hace una sustancia reductora, dona electrones. En este caso, según la ecuación, según la estructura química del azul de metileno, 2 protones y 2 electrones forman un hidruro. Entonces, este hidruro viene y ataca o se une a este nitrógeno. Ustedes dirán, ¿cómo se va a unir si este nitrógeno ya está con 2, 4, 6, 8? Pues es posible que ocurra ahí porque aquí ocurre resonancia. Entonces, si este hidruro se une aquí, este par de electrones viene acá, este salta acá y este salta al nitrógeno. Esto es posible gracias a que aquí hay un nitrógeno con carga positiva. Esto está como un amonio, ¿verdad? Si no hubiera esto, no podría haber la resonancia. Entonces, el hidruro capta acá, se une acá, y por resonancia aparece esta estructura en la que ya no tiene carga positiva y donde se ha perdido la conjugación. Y por eso el colorante pierde el color y decimos que se ha reducido. En este caso, no pretendo que me aprendan de memoria escribir esto, chicos, pero lo que ocurre es que el azul de metileno, gracias al nitrógeno con carga positiva y a las estructuras en resonancia, es posible que capte un hidruro reduciéndose por fenómeno de resonancia. Explica el término de sacarosa invertida. ¿Verdad? La ecuación, cuando hemos visto la hidrólisis de la sacarosa, hemos dicho, también se llama la reacción la inversión de la sacarosa. A su vez, la enzima que hidroliza la sacarosa se llama invertasa. O sea, la palabra inversión está en todo momento. ¿Qué significa sacarosa invertida? En realidad, en esencia, el proceso de inversión de la sacarosa no es más que la hidrólisis de la sacarosa, dando lugar a los dos componentes de los que forma parte, por ejemplo, glucosa y fructosa. Pero, ¿de dónde viene invertida? La palabra inversión viene que la hidrólisis va acompañada con la variación en la dirección del ángulo de rotación. Esa es la verdadera respuesta. De ahí viene inversión. ¿Por qué? Porque si medimos la solución de sacarosa en un polarímetro, la sacarosa es dextrorotatoria. Pero una vez que lo hemos hidrolizado, lo hacemos enfriar y lo ponemos en
en un polarímetro se vuelve levorotatorio. ¿Por qué? Porque aparece, ¿verdad? Ya sabemos que ahí aparece la fructosa. Y la fructosa es muy levorotatoria. Y por eso afecta en la rotación del ángulo en el polarímetro. Entonces, la respuesta es más que, no es que es porque sea hidrolizado. El término inversión es porque hay una variación en la dirección del dextrorotatorio pasa al levorotatorio. Es otra forma de verificar que ha ocurrido la hidrólisis. Nosotros en el laboratorio hemos verificado haciendo, ¿verdad? Recuerdan Tromer y Selivanov. Esta es otra manera de verificar que ha habido hidrólisis, porque de dextrorotatorio pasa al levorotatorio. La inversión de la sacarosa, más allá de un componente académico, de cómo ocurre la hidrólisis, definir la hidrólisis, que ustedes ya saben muy bien definir la hidrólisis, es que también tiene aplicaciones industriales. El azúcar invertido, es decir, el azúcar que ha sido hidrolizado y que su ángulo de rotación ha cambiado de dextrorotatorio a levorotatorio, tiene características y aplicaciones industriales, o sea, tiene aplicaciones industriales porque tiene estas características. Ustedes dirán, a ver, en laboratorio hemos hidrolizado la sacarosa, recuerdan, con ácido clorhídrico. Lo hemos dejado que hierva unos 25 minutos, ¿recuerdan? Para uso industrial en la alimentación, sobre todo en panadería y repostería, no vamos a usar ácido clorhídrico. Pues se utilizaría ácido o jugo de limón concentrado, ¿no? En realidad en la industria se usa ácido cítrico. ¿Y por qué? Es azúcar invertido, como ya no es sacarosa, ahora es una mezcla de sacarosa. Eso sugiere ahorro. Cristaliza menos a bajas temperaturas, o sea, cuando se hace una repostería, recuerdan los donuts que tienen ese azúcar encima, cuando usan azúcar invertido no se derrama el azúcar fácilmente, queda pegadito, porque además absorbe más humedad. Como hay dos moléculas, antes estaba la sacarosa, ahora hay dos, glucosa y fructosa con muchos oxidrilos, atrae más moléculas de agua y por eso retiene mayor humedad. Y otra forma importante es que ayuda a la fermentación de las masas, o sea, ayuda a la levadura. Ya está hidrolizado, pues la levadura ya, parte de su trabajo ya se ha realizado. Entonces se aceleran las fermentaciones. Explica en qué consiste el proceso de gelatinización del almidón. Cuando hemos preparado almidón, ¿verdad? Hemos dicho que debemos hacer una solución para poder utilizarla, puesto que es agua y almidón nada más decanta. Hemos hecho calentando, ¿verdad? El almidón. ¿En qué consiste? ¿Qué es esto de la gelatinización? Los granos de almidón son insolubles en agua, pero cuando se va calentando, ¿qué pasa? Empiezan a retener agua. El gránulo empieza a retener agua, se va hinchando hasta que ya no soporta más el agua y revienta. Al reventar el gránulo, ¿qué hace? Libera amilosa y amilopectina. En realidad, técnicamente hablando, durante la gelatinización, es decir, la hinchazón del gránulo y liberación de sus componentes, se produce una lixiviación de amilosa. Si recordamos qué es lixiviación, pues la lixiviación es la separación de un soluto que está contenido en una matriz sólida. En este caso se ha lixiviado la amilosa. ¿Recuerdan? La amilosa es la que capta, en su interior se produce la absorción del lugol para dar el color azul. Asumo que han hecho bien también esto, chicos. Explique cuál es la entidad química del lugol, que explique la prueba del lugol en la detección del almidón. Hemos dicho, ¿verdad?, que el lugol, el reactivo del lugol está formado por yodo molecular y yoduro de potasio. ¿Por qué esto? Porque el yodo es insoluble en agua. Vemos que tiene dos átomos de yodo de la misma electronegatividad, por tanto no hay polaridad. Tampoco hay nada que forme puentes de hidrógeno con el agua. Por esa razón es absolutamente insoluble. Pero el yoduro de potasio es una sal. El potasio puede ser solvatado por agua, yoduro por agua, y entonces la mezcla de estos dos nos da esta estructura, este complejo tipo sal, el triyoduro de potasio. Es el que se va a adherir en el interior de la amilosa. Si vemos de Lewis, sus estructuras de Lewis, pues el yodo tendrá carga negativa.
el trillo duro, diré. Bueno, aplicaciones sobre el estudio del almidón. ¿Qué es el almidón resistente? ¿Qué importancia tiene en la nutrición? Asumo que también lo han respondido bien. El almidón, cuando comemos almidón, una papa, una galleta, un arroz, se absorbe muy fácilmente en nuestro organismo. ¿Recuerdan? Hemos hablado de eso en teoría. La amilasa salival, primeramente en la masticación, la amilasa salival va rompiendo de manera aleatoria a toda la larga cadena de almidón. Pasa por el estómago, sigue hidrolizándose, pasa al intestino y la amilasa pancreática sigue hidrolizándolo. Y luego se hidroliza hasta glucosa, pasa el lumen intestinal y llega a la sangre. Eso es con el almidón normal. El almidón resistente es diferente. Actúa como un tipo de fibra y no se puede digerir. O sea, nosotros no podemos digerir al almidón resistente. Se comporta como una fibra soluble. ¿Y cómo se forma el almidón resistente? Pues se forma de una manera muy sencilla, haciendo cocer los alimentos en agua, como hemos hecho la gelatinización, y luego haciéndolos enfriar por lo menos unas 12 a 24 horas. Colocando, por ejemplo, en el refrigerador. Alguna vez han debido colocar, por ejemplo, algo de arroz o una papa. Tiende a formarse como una costra en la papa, o el arroz se vuelve medio sólido, ¿verdad? Medio cristalino. Pues ha ocurrido eso, se ha formado almidón resistente. Sería esto, ¿verdad? Que de lo gelatinizado que estaba, otra vez se arma por efecto del frío, se forma otra vez una estructura cristalina. También se llama esto retrogradación del almidón. El almidón resistente, ahí aumenten, es un almidón retrogradado, porque se ha vuelto a formar otra vez almidón. Y entonces nosotros cuando consumimos no lo podemos digerir. Cuidado, pero si sacamos del refrigerador y otra vez lo calentamos, otra vez se gelatiniza. Lo que se tendría que hacer es consumirlo, dejarlo a temperatura ambiente y consumirlo así frío. Este almidón, si bien nosotros no lo podemos digerir, pero sí pueden digerirlo nuestra microbiota, nuestras bacterias del colon, que se llaman la microbiota, que son sumamente importantes en la salud. Ustedes van a hablar mucho de esto en nutrición. Esas bacterias son las bifidobacterias y los lactobacilos. Estos dos, y hay algunas levaduras más, tienen beneficios importantísimos en nuestro organismo. Entonces, este almidón, si bien nosotros no absorbemos, pero sí absorben o se alimentan de eso nuestra microbiota. Y por eso se dice que el almidón resistente es un prebiótico. Un prebiótico es aquel que alimenta a las bacterias de nuestra microbiota. Al año ustedes van a ver los probióticos, prebióticos, ¿no? Estos bifidobacterias y lactobacillus serían los probióticos que están en el yogur, en el kéfir, en la kombucha. Pero estos necesitan alimentos. Pues sus alimentos son los prebióticos. Entre ellos está el almidón resistente. Incluso se utiliza este método para no engordar. Si no está en dieta, pues lo retrograda el almidón y no entra a la sangre, no aumenta el índice glicémico, no engordamos, pero nuestras bacterias se benefician. Doctora, también ayudaría en lo que es el estreñimiento, ya que forma una fibra, decía. Así, podría ser, aunque no es tan, digamos, como eso de que actúe como una fibra para digamos, aumentar el peristaltismo intestinal, no es usado para eso, pero más sobre todo como alimento para nuestra microbiota. No tanto para eso, yo no aconsejaría mucho porque en algún caso puede más bien llegar a estreñir un poco más. No se digiere fácilmente, pasa al intestino y es aprovechado por los bacilos. Pero la verdad yo no estoy muy segura, pero no se utiliza no tiene ese efecto de la fibra de una verdura, por ejemplo, ¿no? De una ensalada, no es lo mismo. Pero sí tiene se comporta prácticamente igual, pero no es igual a una fibra soluble. Las fibras insolubles, como los vegetales, esas son las que ayudan en el peristaltismo. Las fibras insolubles, lechugas, pepinos,
rábanos, esas son insolubles. En cambio, esta sería una fibra soluble que atraviesa y sí, estos lo aprovechan. Buena la pregunta. No se puede utilizar para el estreñimiento. El consumo de carbohidratos es necesario. Sin embargo, un consumo excesivo de carbohidratos no es bueno para nadie, pero sobre todo no es bueno en ciertas patologías, como por ejemplo la diabetes, prediabetes, y por tanto su consumo debe ser controlado. Estando en el campo de los carbohidratos, existe un concepto importante, el índice glicémico. Y les he dicho que lean, que me digan qué es el índice glicémico. También al año ustedes van a aplicar eso en nutrición. ¿Y cuáles son 2 ejemplos de carbohidratos que tienen un altísimo índice glicémico? Bueno, el índice glicémico mide la rapidez con la que un alimento eleva los niveles de azúcar. En vez de azúcar le quitaremos los niveles de glicemia en sangre. Hay alimentos que cuando consumimos, por ejemplo, cuando consumimos pan, miel, arroz, papa, esos elevan rápidamente los niveles de azúcar en sangre. Y eso no es bueno para diabéticos, prediabéticos, incluso para ninguna persona. No es bueno consumir azúcar blanca ni consumir mucho carbohidrato refinado, harinas blancas, no es bueno. Suben los niveles de glicemia, tienen índices glicémicos altos y como han subido altos, inmediatamente el hígado va a captar, va a formar glucógeno, pero no va a haber un límite. El resto se va a ir a formar grasa en el tejido adiposo. Por eso está relacionado el consumo de carbohidratos refinados con el aumento de peso, ¿no? Entonces, el índice glicémico es una referencia que nos dice cuando un alimento eleva, o sea, la rapidez con la que eleva el azúcar. Se mide con rangos, un rango bajo es menos de 45, medio 45-70, alto más de 70. Entre los más altos están la glucosa pura, pero también los componentes que lo componen, que lo tienen, almidón, sacarosa, y la miel también muy alto. Tiene mucho contenido en fructosa, ¿no? Y las harinas blancas. Las que menos tienen entre las harinas están la cebada, la avena, ¿no? Bueno, eso forma parte de la nutrición. Y luego les había dado una pregunta. Indique en sus palabras cuál es la aplicación práctica de la determinación de las reacciones de reconocimiento de hidratos de carbono y de las reacciones que permiten diferenciar. Yo no respondo esto, chicos. Eso es ustedes en sus palabras. ¿Qué importancia creen que han aprendido de todo lo que hemos visto en carbohidratos? ¿Qué importancia tiene determinar la presencia de carbohidratos, las reacciones de comparación entre carbohidratos? Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos? Voy a registrar la lista, chicos. No se vayan. Aquí está. ¿Qué pasó? Bueno, aquí están. Bueno, deben estar. ¿Hay personas del 312 o del 313, chicos? Sí, doctora, yo soy del 313. Sí, doctora, del 313. Ya, denme un minutito, chiquitos. 313. Sí, porque si no, esto no me va a servir. Ya, ¿me dan su nombre? Orozco González Valeria, doctor. Orozco González Valeria, un cachito. ¿Y a quién más? Esther Acarapi Castro, doctora del grupo 313. 313, Acarapi Castro Esther, ya. Sí. Ya. ¿Alguien más? Doctora Quispe Rodríguez Rocío. Del 313. 13. Primero dígame del 13. Si hay el 12, luego me dicen. 313, perdón, ¿alguien más? Ferreira Merulla, doctora. Uno por uno, chiquitos. Ferreira Merulla, doctora. Ferreira Merulla, Nicole. Nicolás Leite, sí. Muy bien. ¿Alguien más?
Delgado Condori. Delgado, ya está. ¿Alguien más? Ferrufino, doctora. Ferrufino Trujillo, ya. Después, García Pozo, Abelía. García Pozo, ya está. Choque Cruz, doctora. Choque Cruz Anelis, ya. ¿Quién más? Salina Sánchez, doctora. Sánchez. Salina Sánchez. Salina Sánchez. Salina Sánchez, ya. Después, ¿alguien más? Equiza Coyolanda, Álvaro. Equiza Collarana, ¿ya? ¿Alguien más? Ramos Arandia Verónica, doctora. Ramos Arandia Verónica Andrea, ¿ya? Flores Muriel. Perdón, no he escuchado. Flores Muriel Luzmila. Flores Muriel Luzmila, ¿ya? ¿Alguien más? Cristian Juaniquina, doctora. Juaniquina Lucano Cristian, ¿ya? Después. ¿Quién más, chiquitos? 313, ¿nadie más? ¿Ya 312 hay alguien? Bueno, no hay nadie, creo. Y del 302 ya tengo el registrado aquí, entonces yo voy a ver de esto aquí. Ya, chicos. Eso sería todo, entonces. Perdón. Este sería del jueves 05 6. Yo aquí voy a chequear. Ya. Listo. Si no hay preguntas, entonces el examen, chicos, nuestro examen es el SAB Anelis, Paz, Choque, Aileen, Marlene. Chicos, ¿hay más? Aileen, Maylin, Salinas, Sánchez. Creo que ya he hecho de Salinas. Salinas Sánchez, sí, ya está. El examen es el sábado a las 9:30, como habíamos quedado. La doctora me ha indicado, la doctora Ivonne, que las aulas que nos asignarían son 72, 73, ¿no? En el 7º piso. Entonces nos vemos el sábado, chicos. Si no hay ninguna pregunta, voy a dejar de compartir. Doctora, una consulta, perdón. Dime. Para el examen de que es 9:30 de la mañana, he estado consultando con la dueña del local donde trabajo y creo que no está muy a favor de darme permiso, pese a que le estoy indicando. Entonces, no sé si habría la posibilidad de dar como desagado o en algún otro día. Uy, chicos, y porque sábado es un día de clases, chicos. Sí. No estoy tomando domingo. Es que trabajo fines de semana justamente yo, doctor. Bueno, eso hablaremos internamente, porque si no todo el mundo va a querer postergar. Y no, chicos, hemos fijado esto hace mucho tiempo. Sí, doctora, gracias. Ya hablamos, Williams. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas respecto al tema y otra cosa, voy a dejar de presentar. Nos vemos el sábado, entonces, chicos, estudien, por favor. Aileen, no, creo que ya he hablado con Aileen.